Vale, vamos a desgranar esto a fondo. Imaginemos dedicar semanas, literalmente semanas, a redactar la guía técnica definitiva de 3.000 palabras. Se publica en un dominio con máxima autoridad, se consiguen enlaces de toda la industria y de repente se descubre que la inteligencia artificial decide que ese artículo, pues, sencillamente no existe. Es un escenario aterrador, pero totalmente real. Exacto. Es que es un escenario que ahora mismo, en pleno mayo de 2026, ya no es ciencia ficción. Los grandes modelos de lenguaje, los LLMs como ChatGPT, Perplexity o Claude, resulta que ya capturan entre el 25 y el 30% de las búsquedas informacionales. Una cuota inmensa. Y el motor que decide qué contenido se muestra y qué contenido desaparece en este nuevo ecosistema es la generación aumentada por recuperación, lo que conocemos como RAG. Así que el análisis a fondo de hoy tiene una misión muy clara. Vamos a desgranar un plan de acción exacto de 4 semanas para que quienes escriben artículos largos o manuales técnicos adapten su contenido a esta nueva era. Soy el presentador de este espacio y, bueno, estoy aquí con nuestra especialista en estructuración de datos. Hola, encantada de estar aquí. Y, a ver, el impacto de este sistema sobre quienes crean documentación de software o blogs educativos es, digamos, sísmico. Porque la arquitectura tradicional que garantizaba el éxito en un buscador clásico, pues ahora puede ser precisamente lo que vuelve invisible a un manual técnico frente a un modelo RAG. Totalmente. La gran pregunta es si las bases de conocimiento actuales están optimizadas para ser recuperadas por RAG o si van a desaparecer del mapa. Para entender por qué necesitamos este plan de 4 semanas, primero hay que diseccionar cómo procesa la información esta tecnología. Sobre todo si lo comparamos con el paradigma anterior, el del Google de toda la vida. Claro. Porque, a ver, el modelo tradicional evalúa unidades completas, indexa una URL de principio a fin como un bloque gigante. Si el texto es largo y tiene backlinks o un buen PageRank, el algoritmo asume que es la mejor respuesta. Sí, pero lo fascinante aquí es que la ruptura fundamental con RAG reside en que ignora por completo la página web. O sea, la página como unidad de medida ya no le importa. ¿Ya? Cuando un usuario hace una pregunta técnica, el sistema nos sale a buscar URLs. Lo que hace es una traducción matemática pura y dura. O sea, el famoso pipeline de RAG. Exacto. Convierte la pregunta en un vector, en lo que llamamos un embedding. Si la búsqueda es, por ejemplo, sobre cómo optimizar la conversión, el algoritmo no busca esas palabras exactas en un texto. Las transforma en una coordenada dentro de un espacio multidimensional. El resultado es, literalmente, una matriz numérica. Algo como corchete 0.12, menos 0.45, 0.88, cierre de corchete. ¡Qué locura! O sea, transforma el significado de la pregunta en un punto matemático. Eso es. Y va directamente a una base de datos vectorial a rastrear lo que llamamos chunks. Un chunk es un bloque de texto aislado, normalmente de entre 50 y 300 palabras, que ya ha sido convertido en su propio vector. Vale. Entonces, el sistema calcula la distancia matemática entre la pregunta y el chunk. Y al algoritmo le da igual si ese fragmento viene de un foro cualquiera o de la web más oficial del mundo. Solo le importa la proximidad geométrica. Claro, fíjate en la analogía. En el mundo del SEO tradicional, entregabas un libro entero al profesor, que era Google, y la nota dependía de quién te recomendara, de los backlinks. Exacto. Pero ahora, el profesor, que es RAG, destroza el libro en tarjetas de estudio, en chunks, y solo se queda con la tarjeta que responde a su pregunta exacta. Esto significa que la autoridad del dominio ya no te salva. Totalmente. Es una implicación crítica para quienes nos escuchan. Un blog técnico recién creado, con los chunks perfectos, podría superar a la Wikipedia si el fragmento es más exacto. Y pasa constantemente. Un manual hiperdetallado de un software SaaS puede tener 40 páginas brillantes, pero al pasar por RAG se rompe en cientos de trozos. Si esos fragmentos no sobreviven por sí solos, se descartan todos. Y eso nos lleva a los pecados mortales, ¿no? Si RAG solo busca tarjetas de estudio perfectas, ¿por qué los manuales técnicos y los artículos profundos suelen fracasar estrepitosamente? Pues básicamente por 3 errores. El primero es el contenido no fragmentado. Escribir párrafos gigantes. Un párrafo de 800 palabras que mezcla SEO técnico, el crawl budget y los canonicals, pues genera un vector súper difuso. Diluye la relevancia. Exacto. El segundo error, y ojo con esto porque es el más común en documentación técnica, es crear fragmentos no autocontenidos. Imagina que el texto dice:
usa el endpoint mencionado en la sección anterior para autenticarte. Ya, claro. Al separar ese chunk, RAG no tiene ese contexto previo, así que rompe el fragmento por completo. Pero espera, un momento. Los manuales técnicos y los tutoriales necesitan referenciar pasos anteriores todo el rato. ¿Cómo logramos que cada fragmento tenga sentido sin sonar como un disco rayado repitiendo lo mismo en cada frase? Pues aplicando el test del chunk aislado, es la regla de oro. Si alguien copia un fragmento de 200 palabras y lo pega en un chat vacío, tiene que tener sentido completo. Para un manual SAS significa que hay que cambiar frases como este método por el nombre exacto de la función cada maldita vez. Madre mía. Y el tercer error es la falta de señales semánticas, es decir, los bloques de texto gris, sin estructura, sin H2, sin negritas. Un texto plano sobre posicionamiento siempre va a perder frente a un texto que tenga, por ejemplo, viñetas claras para cada métrica técnica. Vale, sabiendo exactamente qué es lo que destruye la visibilidad, pasamos a la ejecución táctica. Vamos con la primera mitad de este plan de 4 semanas, la auditoría y la reconstrucción. Pues la semana 1 es para la auditoría, sí. Pero mi consejo principal es no intentar auditarlo todo de golpe. Claro, eso paraliza a cualquiera. Exacto. Hay que priorizar. Elegir las 10 páginas clave. Las guías más largas, páginas de conversión o la documentación de las APIs más usadas. Y sobre eso, hacer una fragmentación manual. ¿Cómo se hace eso exactamente? Consiste en trazar una línea imaginaria cada 200 palabras, más o menos, e identificar qué fragmentos fallarían ese test del chunk aislado del que hablábamos. Y una vez identificados, entramos en la semana 2, la reestructuración. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para nuestra audiencia. Sí, aquí hay que convertir el texto en bloques autocontenidos. La idea es dejar de tratarla como un artículo gigante. Eso es. Hay que dividirla, por ejemplo, en 15 secciones H2, donde cada una tenga unas 200 palabras. Y cada una debe responder a una pregunta directa, como ¿qué es el crawl budget? Y para la documentación SAS, aplicar la regla de oro de eliminar referencias vagas. Exacto. Pasar de un vago, este método resuelve el problema, a decir claramente el endpoint post /API/auth con tu API key resuelve tal problema. Pero, a ver, ¿no corremos el riesgo de sobreoptimizar y arruinar la lectura humana? Leer eso puede ser muy repetitivo. Es una duda súper habitual. Pero aquí entra el concepto de la optimización dual. Nuestra meta es que funcione para Google y para RAG a la vez. Y resulta que un texto bien estructurado y muy directo beneficia enormemente a un lector humano. Ya. La gente escanea, no lee. Exacto. Quien busca respuestas en un manual técnico quiere resolver un problema rápido, no leer una novela. Tiene todo el sentido. Bien, una vez que tenemos el texto fragmentado de forma lógica, pasamos a las semanas 3 y 4, la señalización y la validación técnica. Hay que asegurarse de que los LLMs vean esos bloques con facilidad. Sí, la semana 3 va de ponerle señales semánticas. Pintarles un cartel de neón a los modelos de lenguaje. Tal cual. Esto implica añadir H3 que sean muy descriptivos al inicio de cada chunk, poner en negrita el concepto principal y formalizar muchísimo las listas. El primer párrafo de cada sección debe ser siempre una definición o una respuesta directa. O sea, transformar un texto corrido sobre analizar datos en algo mucho más estructurado. Poner un H3 que diga método de 3 pasos para optimizar conversión. Y seguido de una lista explícita. Paso 1, Analytics. Paso 2, A/B Testing. Exacto. Las listas son oro para RAG. Y con esto estructurado, la semana 4 es la validación. Aquí sacamos el arsenal de herramientas. A ver, cuéntanos. Primero, usar herramientas de Vector Similarity Search, como Pinecone o Viabit. Esto sirve para simular queries y ver la densidad semántica de los textos. Vale. También se pueden usar LLM fragmenters, Claude, ChatGPT, Gemini, y usar herramientas de análisis semántico como textec.ai para medir la coherencia temática párrafo a párrafo. Pero, fíjate, ¿no es este nivel de validación técnica demasiado complejo para quien simplemente redacta contenido o lleva un blog? Suena a ingeniería de datos pura y dura. Bueno, a ver, entiendo que suene abrumador, pero usar ChatGPT como simulador es súper accesible. Solo hay que pasarle tu texto al LLM y preguntarle si puede responder a una pregunta específica usando exclusivamente ese fragmento. Ah, claro.
De hecho, hay un prompt exacto que funciona de maravilla para esto. Sería algo como: divide este artículo en chunks de 200 palabras optimizados para RAG. Cada chunk debe ser autocontenido y tener un heading descriptivo. Buenísimo. Si el modelo se lía, es que el texto no estaba bien preparado. Eso es. Es una prueba de fuego que cualquiera puede hacer. Vale, pues para ir recapitulando, creo que el resumen perfecto de este cambio de paradigma es una frase clave del material que hemos analizado hoy. En Google optimizas páginas, en RAG optimizas fragmentos. Y el futuro requiere ambos. Totalmente. El contenido largo sigue siendo muy valioso, sobre todo para las búsquedas tradicionales que, siguen siendo muy fuertes. Pero el diseño interno de ese contenido tiene que basarse en estos bloques independientes de los que hablábamos, de 50 a 300 palabras. Y fíjate, esto nos lleva a una reflexión final que, la verdad, da bastante que pensar. A ver. Si la inteligencia artificial ahora mismo solo consume, procesa y valora fragmentos ultra específicos, inconexos entre sí, ¿llegará el momento en que los creadores de contenido técnico dejen de escribir artículos fluidos o manuales narrativos por completo? O sea, ¿y si pasamos a redactar directamente bases de datos de chunks desvinculadas y dejamos que sea la propia IA la que construya el artículo en tiempo real para el lector final? Es una barbaridad pensarlo, pero tiene toda la lógica del mundo. O sea, dejar de ser escritores para ser arquitectos de bases de datos de texto. Exacto. Es algo para que nuestra audiencia explore y reflexione por su cuenta. Pues nos quedamos con ese pensamiento provocador. Ha sido un análisis a fondo espectacular. Invitamos a quienes nos escuchan a aplicar este plan de 4 semanas en sus propios proyectos, porque el cambio ya está aquí y no espera a nadie. Totalmente de acuerdo. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta pronto.